Alors, nous sommes réunis ici ce soir à l'occasion de la venue en France de Juan Hernández Ramírez, ici présent, qui a fait un long voyage depuis le Mexique pour venir présenter un ouvrage qu'il a coécrit avec Hugues Dalbis et Isabel Gutiérrez de Velasco, qui sont donc tous ici. Et Juan va faire l'honneur de venir nous parler également de sa langue maternelle, donc le nahuatl. Juan est professeur, traducteur, poète natif de la région de Veracruz et de la Huasteca, donc située à l'est du Mexique, tout au long du golfe du Mexique. Son travail extrêmement important contribue à la diffusion de la langue nahuatl et qui fut, comme vous le savez, la langue des Aztèques à l'époque précolombienne. Le travail de Juan a été récompensé à plusieurs reprises et il a notamment reçu en 2006 le prix Nezahualcóyotl de littérature en poésie et le prix Canto de América de littérature en langues indigènes en 2009. Isabel Gutiérrez de Velasco est écrivain et artiste mexicaine et elle a commencé en 1998 à s'intéresser à l'art numérique avec le soutien de la société Hewlett-Packard qui a parrainé ensuite son travail pendant plus de 10 années. Et elle a reçu également un prix en 2004, le PC World 2004. Son travail, sur toile ou par ordinateur, a été exposé dans de nombreux musées et galeries à travers le monde, notamment au Mexique, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et vous pouvez également aller voir une de ces expositions qui est actuellement présentée à la Maison du Mexique jusqu'au 25 mai. Hugues André Dalbis, né en France, est un médecin de formation et de profession, poète et traducteur par vocation. Il s'est beaucoup consacré à l'étude de la poésie en différentes langues et il s'est aussi beaucoup intéressé au nahuatl, ce qui l'a naturellement conduit à entrer dans l'univers littéraire mexicain et à faire la rencontre de Juan Hernández Ramírez. Alors cette conférence va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous allons visionner un petit film qui a été réalisé par Citlal Xochitl, la fille de Juan. Un petit film donc qu'on va vous présenter un peu plus dans le détail dans quelques instants. Et après avoir vu ce film, nous entendrons Juan parler donc de sa langue maternelle. Dans un deuxième temps ensuite, nous verrons un exemple un peu plus concret de l'utilisation du nahuatl dans la littérature. Et nos 3 poètes nous feront donc une lecture de leurs poèmes dans les 3 langues pour avoir donc un aperçu des sonorités des différentes langues. Avant toute chose, et en guise de courte introduction, je voulais juste resituer rapidement la langue nahuatl d'un point de vue historique, très rapidement. Alors, comme je vous le disais, c'était la langue des Aztèques, une civilisation qui s'est épanouie dans le Mexique central entre 1325, date de la fondation de leur capitale, Mexico Tenochtitlan, et jusqu'en 1521, donc date de la conquête du Mexique central par Cortés. À l'époque précolombienne, le nahuatl était la langue qui comptait le plus de locuteurs en Mésoamérique. Nahuatl signifie clair, quelque chose de bien exprimé. Par conséquent, pour les Aztèques, ceux qui ne parlaient pas le nahuatl étaient des gens peu clairs et incompréhensibles. Il existe plusieurs familles de langues en Mésoamérique, aujourd'hui encore, ainsi que les linguistes ont pu le définir, et le nahuatl appartient à la famille Uto-Aztèque, au même titre que le Comanche dans l'Oklahoma, le Hopi, le Yaqui, le Suni et le Pueblo en Arizona, et le Pipil dans le Salvador et Nicaragua. Au lendemain de la conquête espagnole, plusieurs personnes ont entrepris de retranscrire la langue nahuatl en caractère latin, donc. Et ce fut d'abord des nobles indiens qui eux-mêmes cherchèrent à promouvoir leur héritage culturel et utilisèrent le nouvel alphabet européen donc, pour écrire dans leur langue et produire toute une littérature. On peut citer certains auteurs qui firent œuvre d'historiens, par exemple Tessosomoc, qui fut l'un des petits-fils de l'empereur Moctezuma II. Mais ce n'est pas tout. Les missionnaires également
apprirent le nahuatl dans un autre objectif pour évangéliser les Indiens de Nouvelle-Espagne. Ils produisirent aussi un grand nombre de textes au XVIe et au XVIIe siècle, textes religieux pour certains et importantes encyclopédies pour d'autres, encyclopédies qui s'avèrent finalement être de véritables témoignages de la vie quotidienne des Aztèques à l'époque précolombienne. On peut citer les travaux du frère franciscain Bernardino de Sahagún, le Codex de Florence notamment. Tous ces textes forment un corpus très important qui a fini par fixer le nahuatl classique, donc langue littéraire de l'époque de la conquête et de l'époque coloniale. Nahuatl qui est parvenu ensuite jusqu'à nous, donc puisqu'il est encore parlé aujourd'hui, comme vous l'expliquera Juan plus en détail. Et ce nahuatl a perduré notamment grâce à l'établissement de grammaire et de vocabulaire réalisés par les missionnaires. Et notamment, vous connaissez peut-être les noms de Olmos, Molina, Carocci. Donc, le nahuatl s'écrit en caractère latin depuis donc le XVIe siècle. Et c'est ainsi qu'on le trouve dans l'ouvrage de nos trois poètes que vous aurez un aperçu tout à l'heure. Et avant cette époque-là, donc, le nahuatl était écrit sous forme de pictographie dans des manuscrits pictographiques, mais partiellement, puisque le nahuatl était retranscrit, on estime à 50% environ par pictographie. Le reste, c'était autre chose que des éléments purement linguistiques, enfin, de symboles, etc. Alors j'en profite aussi pour vous signaler que ce nahuatl est enseigné ici à l'UNALCO et les cours donc reprennent ensuite à partir de la fin septembre. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas. Alors tout d'abord, donc nous allons visionner ce petit film de 15-20 minutes qui a été réalisé par Citlali Xochitl, ici présente. Yo nada más quiero contextualizar un poco sobre dónde y cómo se hizo este documental. Es un documental que dura 43 minutos aproximadamente. Esta, que es la versión corta, dura 20 minutos, pero se trata de una ceremonia que se hace en el norte de Veracruz, en la zona huasteca. Y es una región, bueno, la ceremonia es netamente náhuatl y pues les agradezco mucho la presencia, espero que lo disfruten y enseguida el maestro, el doctor Galvez, les traducirá a los que no hablan español, les traducirá lo que les dije. C'est un documentaire qui dure 20 minutes, qui originalement durait 40 minutes. Les circonstances ont été réduites et ça a été tourné dans la région Huastec, au nord de l'état de Veracruz. Pues que es bueno, ya lo dijo, una ceremonia náhuatl de la Huasteca veracruzana, es una ceremonia de petición de lluvia, lo más importante. Voilà, c'est une cérémonie de demande de pluie. Et je vous remercie donc de votre présence. Tlaxcamatimiac Ipampa Inhuastoques Nicani Intechcaquico Intechitaco Tuguante Tihualica Tutlactor Tihualica Tuxochitlactor Wa Nitnequi Nitlascamatilis Ipanito Nati, Ipanitiotlac, Instituto Nacional de Lenguas Orientales, Tlayecanquet, Chinola, Manuel Frank, Sección América, Tlayecanquet, César Iti, Iwan Temachtiani, Loic, Bosel, Huanoquia, Neguen Tlascamatilis, Nechicol. Nechicolistli, Solei, Olin, Tlenquihuica, ni
ni Tlamantli, Isabel Gutiérrez de Velasco, igual Hugo Andrés Dalvis. Nenelia y Canuche Noyolo ni Mechon Tlaspalúa, Pampa Sanok, y yo sé nada más ni Huarqui ni Quixmatico ni Huella Astepet, y Ejiente Astepet Nelia Tawes, no yo lo quisa ni Pachalo ni Cani. Tlaxcamatimiak, Huanicompúas y Castilan Tlastoli, se ome Tlastoli. Juste il remercier donc à la fois l'INALCO et la présidente Manuelle Franck et César Itier qui est donc le directeur du département Amérique, et également l'association Soleil All-In qui est une association culturelle franco-mexicaine et qui aura peut-être à l'avenir pour objectif de publier des ouvrages. Et également l'Institut de la culture du Veracruz, donc l'IVEC, et donc également Isabelle et Hugues d'être venus et de présenter aussi cet ouvrage. Ese trabajo lo titulé La lengua náhuatl, una lengua en extinción. La lengua de mis antepasados era el náhuatl y en la actualidad sigue siendo la lengua que es mayoritariamente hablada después del español en México. Sin embargo, este idioma no se habla en toda la República Mexicana, solamente se habla en 13 estados y en sitios geográficos señalados. Hablar de la lengua náhuatl y hablar específicamente de una región es hablar de todas las lenguas originarias y de todas las regiones geográficas, ya que las lenguas y sus hablantes están en las mismas condiciones de deterioro por los abandonos y marginaciones en que existen. Yo, Juan Hernández Ramírez, soy originario de la región norte del estado de Veracruz, fracción territorial llamada Huasteca, que comparte suelo con los estados de Hidalgo, San Luis Potosí. El estado de Veracruz es una larga franja costera que linda con el Golfo de México. Este territorio alberga a 12 culturas originarias ubicadas en 3 regiones, norte, centro y sur. En el norte del estado, en la llamada región Huasteca, conviven hablantes de la lengua náhuatl, Tenec, Ñañú, Tepehua, Tutunacús. En el centro del estado convive solamente la lengua náhuatl. En la zona sur conviven la lengua náhuatl, el chinanteco, mazateco, popoluca, zapoteco, mixteco, zoque, mije. Todas estas culturas tienen su propio territorio, pero son vecinos unos de otros. La lengua náhuatl en 1990 en el estado de Veracruz tenía una población de 294.711, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La mitad de población en relación con los otros grupos originarios mencionados. En la actualidad, el número de hablantes se ha reducido. En el estado de Veracruz, el grupo indígena náhuatl que pertenece a la familia yuto-azteca está ubicado en 3 grandes asentamientos: región norte, centro y sur, regiones geográficas diferentes por cada asentamiento, montañas, planicies y litorales, lugares que comparte con otros grupos indígenas distintos sin que haya grandes distancias una de otra. Esta circunstancia, la relación con una naturaleza propia y la relación lingüística con otras lenguas, ha creado un fenómeno de distanciamiento lingüístico en el interior de la lengua náhuatl, formando 3 grandes variantes dialectales, y así este mismo fenómeno se repite en todos los estados de la República donde se habla el náhuatl. Así que yo soy hablante de la lengua náhuatl de la variante norte o región huasteca, por haber nacido y aprendido el náhuatl de esta región,
y mi contacto con otras regiones y asentamientos náhuatl ha sido poca, pero en las pocas ocasiones en que he tenido contacto con otras variantes, he dialogado en nuestra lengua y me he dado cuenta de las dificultades de entendimiento que enfrentaríamos si quisiéramos entablar una conversación fluida. La dispersión geográfica de la lengua náhuatl en el estado de Veracruz y en el territorio nacional, el avasallamiento del español por su imposición como lengua de instrucción y de comercio, la migración y la nula valoración de las culturas originarias está propiciando que todas las lenguas nativas de México se vayan deteriorando a grandes pasos. Se dice que las lenguas se aprenden en el seno materno o junto al fogón donde se cocinan los alimentos. Hoy las madres ya no les hablan a sus hijos en la lengua que ellas mamaron, les hablan en español, aunque sea un mal español. Esta situación propicia que desde el seno materno se vaya perdiendo contacto con la lengua materna y por consecuencia se pierda también una cultura. La educación en las aulas para los niños indígenas debe ser una educación especial, por lo que la enseñanza-aprendizaje debe ser en lengua materna del niño y posteriormente en la segunda lengua. Lamentablemente, la educación preescolar y primaria para los niños indígenas se da en español, como si todos hablaran esa lengua. Esta circunstancia fuerza el aprendizaje de la segunda lengua, aunque no se entienda su significado. De esta manera, la escuela y el hogar están cometiendo un genocidio con conocimiento o sin ella. De Miguel León Portilla pongo un fragmento de poesía: Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre, siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. Las políticas de gobierno y educativas en varios momentos han querido unificar criterios lingüísticos tratando de que toda la población indígena hable el español de manera homogénea en todo el país. En el año de 1964 inició una campaña de castellanización para niños monolingües, hablantes de lenguas indígenas, y aunque esas políticas educativas han cambiado un poco, la realidad es que el magisterio que se supone es hablante de la lengua que habla el niño, no lo es. A la fecha, la educación indígena no ha dejado de alfabetizar en español. Esta situación hace que los niños escriban en español, lean en español y poco a poco se vayan olvidando de sus raíces lingüísticas y de su cultura, poniéndose de una sola vez, perdiéndose de una sola vez toda una cosmovisión. En 1992, un movimiento social hace que el mundo voltee sus ojos hacia los indígenas, haciéndolos visibles de la marginación y el abandono en que aún viven. El despojo, el engaño, el olvido, la marginación, la desatención son todavía prácticas que se viven en las poblaciones indígenas de México. Todos estos problemas que se viven y se sienten han creado una conciencia en muchos intelectuales indígenas y de ello, desde la década de los 80 del siglo XX, ha nacido una literatura escrita por escritores indígenas desde sus lenguas maternas y desde dentro del conocimiento de sus saberes para darlo a conocer al mundo de que ahí están y que las lenguas aborígenes tienen el mismo valor que otros idiomas de la tierra. De la literatura actual en las lenguas indígenas de México de Carlos Montemayor extraigo el siguiente párrafo. Quizás sorprenderá a muchos saber que no hay idioma superior, que todos son sistemas lingüísticos definibles en los mismos términos con el ordenamiento gramatical necesario para una compleja gama de comunicación abstracta, simbólica, metafórica, imperativa, lúdica,
a partir de un sistema fonológico particular. El náhuatl es un sistema lingüístico tan complejo como el alemán. El maya es un sistema tan complejo como el francés. El zapoteco lo es como el italiano, el purépecha como el griego, o el español y el inglés lo son con el ñañú y el mazateco. Termina cita. Es una literatura muy reciente, escrita en lenguas originarias de cada escritor. Con estos escritores tenemos la posibilidad por vez primera de acercarnos a través de sus propios protagonistas al rostro natural e íntimo, al profundo rostro de un México que aún desconocemos, de Carlos Montemayor. Este proyecto de creación literaria entrama varias dificultades: escribir en la lengua materna y posteriormente el mismo autor es su propio traductor a la lengua nacional. Escribir con un alfabeto que crea y que es práctico y legible para cualquier lector. Esta literatura escrita era producto de una literatura oral que todos los pueblos originarios conservan en su memoria. Actualmente, una generación de jóvenes está escribiendo una propuesta literaria más libre. Sin embargo, conserva sus raíces culturales. Formas, cadencias, imágenes y metáforas y sentimientos podrían hacer una diferencia con la literatura occidental, porque se escribe desde el pensamiento y conocimiento más íntimo de la cultura. La naturaleza, la tierra, la flor, la luna, el viento, el agua son símbolos que están entrañablemente unidos a la vida del hombre. La tierra tiene una voz rítmica que se iguala al corazón del hombre. El viento, el agua, tienen voces que solamente quienes interactúan con estos elementos los entienden. La flor es un símbolo de finitud y sus colores y aromas nos invitan a vivir de acuerdo al instante. Cada lengua está produciendo su propia literatura y está incursionando en todos los géneros. Se escribe novela, cuento, ensayo, poesía, relato histórico, canciones, obras teatrales, y este arroyo de aguas cristalinas va regando los árboles de la creación literaria y estos van creciendo gigantes. De todo esto, cabe señalar que este quehacer ha nacido, a veces, de una lucha personal y no todos los creadores han tenido un apoyo para poder escribir con mayor libertad. Hay instituciones importantes como el Fondo para la Cultura y las Artes, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, la Universidad de Guadalajara, en cooperación con otras instituciones, otorgan becas y premios a mejores obras, pero todavía no es suficiente. El trabajo de escritor indígena necesita de alicientes para que tenga el tiempo suficiente para crear y después traducir. En este proceso de creación se enfrenta con otro problema. No hay editoriales que se atrevan a arriesgar la edición de una obra literaria indígena porque hay todavía desconocimiento de esta literatura. Los autores son desconocidos, no hay todavía suficientes lectores de autores indígenas y entonces se arriesga la inversión. El mercado aún es muy reducido, quizás se necesite de una mayor difusión. Además, las pocas ediciones que se hacen, el tiraje es muy limitado y no llega a un público grande. Aquí hay que señalar que debería haber dos públicos lectores, uno de habla indígena y otro de español u otras lenguas. Pero lamentablemente, a donde menos llega esta literatura es a los pueblos indígenas, porque el costo del libro sería un problema y el otro, no hay una cultura de lectura. Tenemos grandes problemas y la solución parece lejana. En mi lugar, yo escribo en clara conciencia de dejar registro del léxico de mi lengua,
del conocimiento filosófico que encierra y de la sabiduría acumulada durante milenios, porque si se pierde este idioma, se perderá toda una manera de concebir al mundo. Por ello, me gustaría crear un instituto de lenguas, artes y oficios, donde se aprenda y se reafirmen todas las lenguas indígenas que se hablan en la región de donde soy originario, junto al aprendizaje de otras tantas lenguas extranjeras. Se rescate y se aprenda la danza, la música autóctona, juntos música y danza moderna. Enseñar dibujo, pintura para recrear paisajes propios de las aldeas, rancherías, tierras y rostros de sus habitantes. Enseñar todo tipo de oficios como carpintería, cerámica, albañilería, para que los jóvenes no emigren a las grandes ciudades y aprendan a querer a su tierra y su origen. Tlali Itiopa Xoxoctic Tlawili Cuatitlamit, Tlencahuan Tocat Chipawak Mestli, Tlawili Tlen Ica Moyectlalia Tlaixpa, Tlatiochi Huatlali Cuatitlamit, Campasayohnectli Iwan Huitzitzilin, Tlen Tlawili Inteki Motiochiwa. Adoration de la terre. Le temple de la terre est une colline de lumière verte. La lune blanche, comme une eau qui fleurit, est la clarté qui orne l'autel. La colline est lieu d'adoration, où l'abeille et le colibri, en leur labeur de lumière, se recueillent. Adoración de la tierra. El templo de la tierra es el monte de verde luz. La luna blanca de agua florecida es la luz que adorna el altar. El monte es territorio de adoración, donde la abeja y el colibrí, en su oficio de luz, imploran. Tlen nochipamikistri, san tlaspotectli tlahuili tlalpancampatlatoctzi eli nochipa. Ejecatipa tinenenti san cuahnextli eli nescayo. Noche san tlahuili iwan tlatlayowali necahualistli itlihuasoli campaseyo tlahuili mikistli. Éternité de la mort. La lumière est seulement poussière, lieu où l'instant est éternité. En cheminant sur le vent, seule la cendre est vestige. Tout est lumière et obscurité, et bercement aussi du silence, où la mort est une autre lumière. Eternidad de la muerte. La luz es solo polvo, lugar donde el instante es eternidad. Caminando sobre el viento, solo la ceniza es vestigio. Todo es luz y obscuridad. Es el columpio del silencio, donde la muerte es otra luz. C'est un poème à moi. Una verdad cualquiera. Aquella tarde me entretuve en una verdad. La observé durante horas. Después la hice mía. Me quedé con ella durante años. Caminé todos sus recovecos. Crecí en ella tanto que todo parecía insuficiente. Hasta que un día mi verdad comenzó a retorcerse, a disminuirse, a mostrarme un rostro que yo no conocía y finalmente se esfumó.
aquella verdad terminó vestida de cualquier mentira. Une vérité quelconque. Cet après-midi, je me suis entretenu avec une vérité. Je l'ai observée pendant des heures et je l'ai rendue mienne. Je suis resté avec elle des années durant. J'ai marché dans tous ses recoins, j'ai grandi en elle, tellement que tout paraissait insuffisant, jusqu'à ce qu'un jour elle commence à se tordre, à diminuer, à me montrer un visage que je ne connaissais pas. Et finalement, elle a disparu. Cette vérité s'est terminée, vêtue d'un mensonge quelconque. Sanquehuele me las cayot. No peca setiotla ki panse me las cayot ni moteniki. Miyakpa kawik ni tlachili, teipa ni muashkati, miyak xihuitlihuaya ni mokaki. Iwan iguaya noche tlamolektipa ni nehnenki, ipan ni moscasti, ihkatza, noche nesiyaya ashmiak. No peca se tonatis peque momalina, no me las callo, mosilchiwa, nestiliyaya ishaya tlen ashkimatiyaya, iwan on tlamipoliki, no pa tlamelascayo, tlami ika istahcayo, motlakenti. Voilà, on va passer au troisième auteur, c'est moi. Je vais vous lire un poème sur un arbre. Alors l'arbre, c'est un sapotillier, ça se trouve en France. Et c'est pour ça qu'il y a des... Enfin, le fruit est d'une couleur fauve, un petit peu, dans ce poème. L'arbre grandit. L'arbre grandit. Plus de fleurs, de fruits, de feuilles, de rames qui s'étirent pour constituer la frondaison sur laquelle se perche une foule d'oiseaux picorant l'écorce, piaillant la cime, échangeant entre eux des propos d'ailes et de plumes. Et le soir est festival de roussettes frugivores, dévorant les planètes fauves, filant parmi les branches, ainsi que des étoiles opaques surgies des profondeurs de la nuit, avant de s'évanouir en le halo de l'aube, comme des faits timides et peut-être inventés, laissant l'arbre et sa chevelure de lumière. El árbol crece. Entre flores, frutas, hojas, el árbol crece. Sus ramas se extienden para formar el verdor de la fronda, sobre la que se posa la multitud de aves, picoteando la corteza y cantando en la cima, intercambiando entre ellas diálogos de alas y plumas. Y la noche es festival de murciélagos devorando las plantas frutales, cortando el aire a través de las ramas como estrellas opacas que emergen de la profundidad de la noche, antes de desvanecerse en el alba como hadas tímidas y quizás inventadas, dejando el árbol y su cabellera de luz. Moscastía Cuauitl. Inepampan xochime, tlaquilome, iwan xiuime, Cuauitl Moscastía. Imacuayo mopatlaua, tlen cua huixco xoxoctic mochihuas, tlen ipanico moseuia, miyaque totome, icuayo, itzatzacatza, ihuixco cuicatiyui, inihuaya, inijuanti, camanali, ipaspatla, ilhuitl iwan ertlapali. Iwan tlen tzotzome ilhuitl yewali, tlaquilotequih tlalme, quicuastiyui, inempampan, imacuayotipah quitequih jejecatl, que axtlauia sitlalime tlen itzincla, yowali panquisa, achtoui ipan tlanestle poliwis, que pinawa, ejeca chanime, iwan huelis, san oyorchito, Cuauitl, quicahtehtias, iwan tlawili itzoncal, tlascamatimiac. Merci à tous pour votre venue. Ok.